Presentación de inversión en bienes raíces. Prepárese para hipotecas convencionales, porque estamos aumentando las apuestas con los bienes raíces a medida que definimos las hipotecas convencionales. Considere cómo esa definición encaja en su estrategia personal de inversión en bienes raíces, haciendo referencia a Investopedia. Investopedia es un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión, continuando su investigación. A partir de ahí, empezamos con los diferentes tipos de hipotecas, o algunos de los diferentes tipos. Profundizaremos en esta presentación de las hipotecas convencionales, posiblemente luego más en otras presentaciones de otros tipos. Por lo tanto, los tipos de hipotecas incluyen hipotecas convencionales, en las que podemos pensar, algo así como el punto de vista de la hipoteca predeterminada. Y luego tenemos las hipotecas convencionales aseguradas, FA, o hipotecas de la Administración Federal de Vivienda, hipotecas aseguradas, VA, hipotecas garantizadas, VA, que representan el Departamento de Asuntos de Veteranos. Así que nos sumergimos aquí en las hipotecas convencionales, que se pueden considerar básicamente como la condición de impago, el tipo de situación normal, y luego se puede variar de ahí a diferentes tipos de hipotecas a partir de ese punto. Por lo tanto, una hipoteca convencional o préstamo convencional es cualquier tipo de préstamo para compradores de vivienda que no esté ofrecido o garantizado por una entidad gubernamental. Así que lo estamos definiendo por lo que no es. Es una hipoteca típica que no es ofrecida ni garantizada por una entidad gubernamental. Así que esa va a ser la desviación de lo convencional cuando tienes a las entidades gubernamentales que van a estar involucradas, posiblemente para beneficiar a ciertas áreas. Entonces, en cambio, las hipotecas convencionales están disponibles a través de prestamistas privados, que sería el tipo de situación normal en el mercado. Hay prestamistas privados, personas que realizan transacciones con fines de beneficio mutuo y negocian para hacerlo, como bancos, cooperativas de crédito o compañías hipotecarias. Sin embargo, algunas hipotecas convencionales pueden ser garantizadas por dos entidades patrocinadas por el gobierno, que son la Asociación Hipotecaria Nacional Federal Fannie Mae, y la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios, también conocida como Freddie Mac, que entiende las hipotecas y préstamos convencionales. Las hipotecas convencionales suelen tener una tasa de interés fija, lo que significa que la tasa de interés no cambia a lo largo de la vida del préstamo. Hemos hablado mucho sobre los tipos convencionales de préstamos, y los cronogramas de amortización en presentaciones anteriores. Tenemos muchas presentaciones de Excel sobre eso. Si desea profundizar en eso, las hipotecas o préstamos convencionales no están garantizados por el gobierno federal y, como resultado, generalmente tienen requisitos de préstamo más estrictos por parte de los bancos y acreedores. Así que claramente, si solo tienes un acuerdo entre dos partes interesadas en sí mismas, una de las cuales es, por ejemplo, un banco, el prestamista, en esencia, y el comprador, entonces el prestamista querrá tener términos bastante buenos para asegurarse de que puede soportar el riesgo que está asumiendo con el préstamo. Si hay entidades gubernamentales que van a estar involucradas, a menudo van a tratar de apoyar áreas particulares, o cualquiera que sea el objetivo del gobierno, pero al hacerlo, a menudo estarán aliviando parte del riesgo del banco. Esa es una de las formas en que podrás tener términos más favorables, posiblemente. Y eso distorsiona la estructura de riesgo-recompensa de tal manera que los bancos podrían obtener términos diferentes, etc., de lo que hablaremos en futuras presentaciones. Por lo tanto, algunas de las agencias gubernamentales que aseguran hipotecas para los bancos incluyen la Administración Federal de Vivienda o FA, el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, VA y el Servicio de Vivienda Rural del Utah. Sin embargo, existen requisitos que los prestatarios deben cumplir para calificar para estos programas. Posiblemente hablaremos un poco más sobre algunos de ellos en futuras presentaciones, convencionales versus conformes. Los préstamos convencionales a menudo se denominan erróneamente hipotecas conformes o préstamos, por lo que hay una ligera diferencia entre los dos. Es posible que escuche que se refieren a ellos como sinónimos, si bien hay superposición, las dos son categorías distintas. Una hipoteca conforme es aquella cuyos términos y condiciones subyacentes cumplen con los criterios de financiación de Fannie Mae y Freddie Mac. El principal de ellos es el límite de $1 establecido anualmente por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, o FA. En la mayoría de las condiciones de los Estados Unidos continentales, un préstamo no debe exceder los $548,251. En 2001 que ese número probablemente aumente al menos con respecto a la inflación en el futuro, se podría pensar que sí. Si bien todos los préstamos conformes son convencionales, no todos los préstamos convencionales califican como conformes una vez más. Entonces, si bien todos los préstamos conformes son convencionales, no todos los préstamos convencionales, los préstamos califican como conformes a una hipoteca revoltosa de $800,000, por ejemplo, es una hipoteca convencional, pero no una hipoteca conforme porque supera la cantidad que le permitiría estar respaldada por Fannie Mae o Freddie Mac tan convencional frente a conforme en 2020 él.
Había 8.3 millones de propietarios de viviendas con hipotecas aseguradas por la FA. El mercado secundario de hipotecas convencionales es extremadamente grande y líquido. Así que tienes el mercado secundario. Recuerde, el banco, en esencia, posiblemente podría agrupar los paquetes de los préstamos y venderlos en un mercado secundario. Por lo tanto, la mayoría de las hipotecas convencionales se empaquetan en valores respaldados por hipotecas, que se negocian en un mercado a plazo bien establecido conocido como el mercado de hipotecas a anunciar o VA. Muchos de estos valores convencionales se examinan más a fondo en obligaciones hipotecarias garantizadas o GMOS, cómo funciona una hipoteca o préstamo convencional. En los años transcurridos desde el colapso de las hipotecas de alto riesgo en 2007 y 2008, los prestamistas han endurecido los requisitos para los préstamos, sin verificación y sin pago inicial. Las hipotecas se han ido con lo que el viento se llevó, por ejemplo, pero en general, la mayoría de los requisitos básicos no han cambiado. En otras palabras, en ese momento, básicamente estaban tratando de estimular o el argumento era conseguir que más personas accedieran a una vivienda y así sucesivamente. Y por varias razones, hablamos de esto en una presentación anterior, tenían incentivos en los que se les daban requisitos de préstamo muy indulgentes para que las personas pudieran obtener el préstamo con muy pocos requisitos, lo que uno pensaría que no sería algo que el banco normalmente querría hacer a menos que tuviera alguna razón para poder asumir ese tipo de riesgo. Entonces, en respuesta a eso, el péndulo oscila hacia la derecha. Aprendimos la lección hasta cierto punto y ahora el péndulo posiblemente oscila hacia más restricciones y limitaciones, posiblemente sobre lo que uno pensaría que puede ser necesario y las regulaciones y así sucesivamente. Y en el futuro, el péndulo podría oscilar de nuevo y en la situación inversa. Así que, independientemente de las condiciones actuales en las que te encuentres, tienes que considerar cuáles son esas condiciones actuales. Por lo general, se pensaría que el banco querría asumir, obviamente, menos riesgo tendría, ya sabe, configuraciones estándar en términos de los requisitos del préstamo y los requisitos para el crédito, etc., con el fin de tomar un préstamo, esa sería la regla general. Y luego, dependiendo del entorno económico actual y de los incentivos posiblemente del gobierno, esas reglas podrían cambiar y así sucesivamente. Por lo tanto, los prestatarios potenciales deben completar una solicitud oficial del gobierno y, por lo general, una solicitud hipotecaria oficial, y por lo general pagar una tarifa de solicitud, y luego proporcionar al prestamista los documentos necesarios para realizar una verificación exhaustiva de sus antecedentes, historial crediticio y puntajes crediticios actuales, cómo funciona una hipoteca o préstamo convencional. La documentación requerida podría incluir, si ninguna propiedad es 100% financiera. Así que esa es la regla general. Una vez más, durante ese punto de tiempo de colapso, estaban teniendo situaciones en las que no había ningún pago inicial, o pagos iniciales muy bajos, y por lo tanto tienes más riesgo para el banco, porque si hubo una recesión en el mercado que la hubo, terminas con el tipo de propiedad bajo el agua, los préstamos son más altos que la cantidad del valor de la propiedad. Entonces, para protegerse contra eso, el banco va a querer, generalmente, un pago inicial, porque eso va a poner la inversión del comprador en la casa. Y si hay una recesión en el mercado, es de esperar que no caiga tanto como para que el banco no tenga el recurso de ejecutar la hipoteca de la propiedad, debido al hecho de que la propiedad ahora vale menos que el préstamo. Así que esa es una de las cosas de las que uno pensaría que, en condiciones normales, cualquier banco normalmente querría prescindir, incluso sin regulaciones o demás, solo para mitigar su riesgo con respecto al préstamo. Por lo tanto, al verificar sus activos y pasivos, un prestamista busca ver no solo si puede pagar los pagos mensuales de su hipoteca, que generalmente no deben exceder el 28% de sus ingresos brutos. Por lo tanto, también van a analizar básicamente sus ingresos, y ver cuánto está el pago de la hipoteca en consonancia con sus ingresos totales, para ver si es probable que tenga o no el flujo de efectivo líquido para pagarlo. El prestamista también está buscando si usted puede manejar un pago inicial de la propiedad, y si es así, ¿cuánto? Junto con otros costos iniciales, como la organización del préstamo o las tarifas de suscripción, los honorarios del corredor y los costos de liquidación o cierre, todos los cuales pueden aumentar significativamente el costo de una hipoteca. Entre los elementos requeridos se encuentran, tenemos el comprobante de ingresos, por lo que claramente van a querer decir, oye, ¿cuánto ganas? ¿Puedes demostrar cuánto ganas? Entréganos la documentación relacionada con el mismo. Estos documentos incluirán, pero no se limitarán a, 30 días de talones de pago que muestren los ingresos, así como los ingresos del año hasta la fecha. Así que van a querer, si eres un empleado, que sea bastante sencillo, porque tienes los tabs W2. Y si eres un empleado asalariado, probablemente también sea más seguro para el banco, a diferencia de si tus salarios fluctúan. Si eres un propietario único y tienes tu propio negocio, este requisito puede ser un poco más complicado. Es posible que necesites tus declaraciones de impuestos, etc. El banco puede ser un poco más escéptico a veces en esos casos.
Así que 2 años de declaraciones de impuestos federales, por lo general, sus declaraciones de impuestos del año anterior, porque lo son. Las declaraciones de impuestos sobre la renta son algo que puede ayudar a verificar, en esencia, sus ingresos a 60 días o un trimestre de estado de cuenta de todas las cuentas de activos, incluidas sus cuentas corrientes, de ahorros y de inversión. Entonces, en esencia, están mirando el lado de su balance general, o el flujo de efectivo en sus cuentas de activos, como los años de vencimiento de su cuenta corriente, 2 años de estados de cuenta W2. Los prestatarios también deben estar preparados con prueba de cualquier ingreso adicional, como pensión alimenticia o bonos. Por lo tanto, si tiene otros ingresos, que probablemente querrán tener cualquier ingreso que esté obteniendo para calificar para el préstamo, es posible que necesiten una prueba de eso. Entonces, si está recibiendo pensión alimenticia o bonificaciones o algo así, eso es sustancial para el proceso de toma de decisiones. Van a querer pruebas al respecto. Activo. Deberá presentar estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de inversión para demostrar que tiene fondos para el pago inicial y los costos de cierre de los residentes, así como reservas de efectivo, de modo que ahora están mirando el balance general, cuánto dinero tiene, en esencia, en la cuenta bancaria. ¿Cuáles son sus activos que cuanto más altos son, por supuesto, más seguro se siente el banco? Si recibes dinero de un amigo o familiar para ayudarte con el pago inicial, necesitarás las cartas de regalo que certifiquen que estos préstamos no tienen un pago requerido o obligatorio. Entonces, en otras palabras, si está recibiendo ayuda para el pago inicial que le preocupa al banco, tienes que devolverles el dinero que te prestaron. Porque si es así, eso va a reducir la cantidad de flujo de efectivo que tiene que pagar la hipoteca o depositar, en esencia, en el pago inicial. Entonces el banco quiere saber, ¿es un préstamo o es un regalo? Si es un regalo, queremos la verificación, la carta que diga que es un regalo. Por lo tanto, estas cartas a menudo deberán ser notariadas. Por lo tanto, los prestamistas de verificación de empleo hoy en día quieren asegurarse de que están prestando solo a prestatarios con un historial de trabajo estable. Esto es difícil a menudo, con personas que han estado rebotando en estos días con diferentes trabajos, etc. Eso no es bueno para el prestamista, porque le gusta la estabilidad. Por lo tanto, su prestamista no solo querrá ver sus talones de pago, sino que también puede llamar a su empleador para verificar que todavía está empleado y para verificar su salario. Si ha cambiado de trabajo recientemente, es posible que un prestamista quiera comunicarse con su empleador anterior. Los prestatarios autónomos deberán proporcionar un pago adicional significativo por el trabajo relacionado con su negocio e ingresos. Entonces, si has estado rebotando, eso va a ser más difícil en términos de tu empleo. Si trabajas por cuenta propia, eso va a ser un problema mayor, porque no pueden verificar con otra persona que no seas tú que pueden darte esa verificación de terceros tan fácilmente. Otros documentos que podrían necesitar, su prestamista tendrá que copiar su licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal, y necesitará su número de seguro social y su firma, lo que permitirá al prestamista obtener su informe de crédito, por lo que querrá ejecutar el informe de crédito. Las tasas de interés de las hipotecas convencionales, las tasas de interés de los préstamos convencionales tienden a ser más altas que las de las hipotecas respaldadas por el gobierno. Una de las razones por las que las hipotecas respaldadas por el gobierno son que están tratando de incentivar ciertas áreas, o obtener cualquier beneficio que busquen. Por lo tanto, es posible que estén buscando aliviar el riesgo para el banco y, por lo tanto, posiblemente otorgando términos más bajos o más favorables en ciertas condiciones, como los préstamos de la FA, aunque estos préstamos, que generalmente exigen que el prestatario pague primas de seguro hipotecario, pueden resultar igual de costosos a largo plazo. Por lo tanto, las tasas de interés para las hipotecas convertibles, la tasa de interés que lleva la hipoteca convencional depende de varios factores, incluyendo los términos del préstamo, su duración, su tamaño y si la tasa de interés es de interés fijo o ajustable. Hemos repasado esto en profundidad en presentaciones anteriores revisando los cálculos con él. Por lo tanto, si desea echar un vistazo a los diferentes términos de los préstamos, puede consultarlos en presentaciones anteriores y analizarlos en Excel, así como las condiciones económicas o financieras actuales. Los prestamistas hipotecarios fijan las tasas de interés en función de sus expectativas de inflación futura. La oferta y la demanda de valores respaldados por hipotecas también influye en las tasas. Las tasas de interés de las hipotecas convencionales continuaron cuando la Reserva Federal encarece los préstamos de los bancos apuntando a una tasa de fondos federales más alta. Los bancos, a su vez, trasladan el costo más alto a sus clientes, y las tasas de los préstamos al consumidor, incluidas las de las hipotecas, tienden a subir. Entonces, si hay una mayor presión en el mercado, posiblemente presiones inflacionarias, entonces la Fed va a estar involucrada y van a cambiar la tasa de negociación, y eso podría, ya sabes, obviamente trasladarse y aumentar las tasas de los préstamos. Por lo general, vinculadas a las tasas de interés están las tarifas de puntos que se pagan al prestamista o corredor. Cuantos más puntos pagues, menor será tu tasa de interés. Así que hablamos más de puntos en presentaciones anteriores. Tenemos algunos problemas de ejemplo para que pueda comprender los pros y los contras de ellos, con suerte un poco mejor.
Un punto cuesta el 1% del monto del préstamo, y reduce sus tasas de interés en aproximadamente un 0.25% que podría variar, pero podría echar un vistazo a nuestro anterior. El factor final para determinar la tasa de interés es el prestatario individual, el perfil financiero, los activos personales, la solvencia crediticia y el tamaño del pago inicial que pueden hacer a los residentes a financiar. Vamos a hacer referencia a Investopedia aquí, hipotecas convencionales o préstamos del equipo de Investopedia. Actualizado el 30 de junio de 2021, Investopedia, lugar al que puede ir para buscar terminología relacionada con la inversión, y actualizan su información de vez en cuando. Por lo tanto, es posible que desee revisarlo si ha pasado el tiempo y mirar su información actualizada, así como mirar referencias y continuar su investigación. A partir de ahí,